Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. En el nombre de Jesús te damos las gracias por este privilegio grande de poder estar hoy, mi Dios, en una reunión de espíritu, Señor. Tu palabra declara, Señor, que tú vienes por una iglesia, Señor, unida en el espíritu. Y hoy declaramos que todos y cada uno de los hogares a los que hoy llega este mensaje, Señor, nos declaramos en unidad espiritual, Señor. Nos declaramos en una episinagoge, bendito Rey. Y en el nombre de Jesús te pedimos que hoy abras nuestro entendimiento, que reveles tu palabra, bendito Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hoy quiero platicar con usted, amado hermano, primeramente dándole gracias a nuestro amado Señor por este privilegio grande. Y déjeme contarle que el día de ayer platicaba yo con alguien. Evidentemente siempre, amado hermano, de alguna manera es importante ser prudente en la palabra. El día de ayer platicaba yo con algunos hermanos en la fe sobre el hecho de que hemos escuchado en medio del pueblo de Dios que de alguna manera hay ministerios que hoy están fundamentando su base doctrinal, amado hermano, en el hecho de que para poder recibir la administración de la cena del Señor es necesario el estar congregados y el unidos físicamente. Y algunos ministerios han decidido no ministrar la Santa Cena, lo cual pues se respeta, cada uno tiene su criterio ministerial. Y algunas casas, algunas iglesias han decidido que mientras no exista una congregación física, es decir, una unidad física de la iglesia, en términos de la sinagogue, es decir, de la congregación, de congregarse físicamente en un lugar, algunos ministerios han decidido dejar en stand-by o en congelamiento la administración de la Cena del Señor. Y el día de ayer que, pues platicando de esto con unos hermanos en la fe, yo le decía, Señor, ¿no será que estamos cerrando? Y es importante que te lo diga, amado hermano, a través de este medio, porque cuando a mí me lo declaran, digo yo, Señor, ¿qué está sucediendo? Entramos ya en disyuntivas sobre el hecho de la congregación no presencial siendo correcta o incorrecta delante de los ojos de Dios. Yo le decía, Señor, Padre, háblame en el nombre de Jesús, háblanos a tus ministros, Señor. Si es imprescindible el hecho de estarse congregando, amado hermano, físicamente en algún lugar para poder ser merecedor como oveja de tener la administración de la Santa Cena a mi vida. Y cuando estaba yo platicando con Dios el día de ayer en la tarde, le decía, Señor, explícame, por favor, Padre de la Gloria, para poder ministrar de una forma correcta y con tu respaldo, con tu aprobación, que no es lo mismo tener respaldo que aprobación, eso es importante y en algún momento lo vamos a entender. Y el Señor inmediatamente me hizo recordar, amado hermano, algo que habíamos enseñado ya un tiempo atrás dentro de la congregación, que en algún momento fue como una enseñanza rica, nutritiva. Algunos hermanos se van a acordar a lo largo de la enseñanza en esta mañana. Era una enseñanza nutritiva y sabrosa, rica de aprendizaje. Pero el día de ayer por la tarde, cuando tuve a bien platicar con el Señor, esa enseñanza tomó y cobró de alguna manera relevancia en vida, porque de alguna manera me hizo entender a mí como ministro, como pastor, y me explicó el Señor a través de esa enseñanza
el hecho de lo que hoy la iglesia está viviendo y la manera a través de la cual la iglesia hoy está teniendo la alternativa de llevar a cabo sus reuniones, amado hermano, no presenciales o no congregacionales. Cuando hablo de una reunión no congregacional, estoy hablando, amado hermano, de una reunión física. Y el Señor lo primero que me dijo es: Byron, tú tienes que recordar, el escrito está, me dijo. Y escrito está, me dijo el Señor, que yo vengo por una iglesia unida en el Espíritu. Me dijo: Byron, ni siquiera estoy buscando la unidad del fundamento doctrinal, que es importante, pero es más importante la unidad del Espíritu, me dijo el Señor. Y cuando vamos al contexto de la Biblia, cuando vamos al contexto de la palabra, encontramos, amado hermano, que la Biblia describe dos palabras, amado hermano, o nos enseña por lo menos dos palabras básicas que traducen congregarse. Una de ellas es la palabra sinagogue. Usted la va a ver en pantalla. Y el Señor inmediatamente me hizo viajar, por así llamarlo, en el Espíritu. Y me dijo: Byron, en adición a una congregación física, hay una congregación que va más allá del aspecto físico. Por eso fue que cuando yo dejé la instrucción dada, cuando ustedes escuchen: el Señor está en tal lugar, el Señor está en tal lugar, no corran, decía el Señor. Porque en el último tiempo se van a levantar fundamentos, amado hermano, que de alguna manera van a intentar vedar el beneficio y la bendición, sí, de la congregación física, pero más que nada de los beneficios de la congregación. Y el Señor me dijo: epi sinagogue. Y cuando nosotros examinamos la palabra en el original, vemos que existen dos vocablos que nos hablan acerca de la congregación o del congregarnos. Es importante dejar esto bien denotado, amado hermano, desde un inicio. Y existen varias palabras en el original, amado hermano, lo cual la Biblia les antepone un prefijo, el prefijo del epi, lo cual al colocar ese prefijo de epi, dice el diccionario que ese prefijo epi es un superlativo llamado comparativo de excelencia, que expresa una característica en su grado máximo. Quiere decir que cuando la Biblia nos enseña acerca de un sinagogue, también nos está presentando una alternativa de un episinagogue. Y es donde yo necesito que entendamos. La palabra griega episinagogue aparece en el diccionario Strong o en la concordancia Strong, amado hermano, y esa palabra epi, que es un superlativo, usted lo puede encontrar bíblicamente hablando, esa palabra tiene un significado. El agregar el epi a una palabra en la Biblia nos da un sentido superior y dice, verdaderamente le da un en más, amado hermano, y un conveniente. Y existe otra palabra también en el original, que es la palabra sinagogue o sunagogue. Usted lo tiene en pantalla. Esa palabra sunagogue está descrita en la Biblia bajo el numeral 4864. Y es ahí donde es importante entender, amado hermano, para no ser confundido por enseñanza fuera de un contexto bíblico. Esa palabra sunagogue, cuando usted va y la busca en el diccionario y en la concordancia, significa juntar o congregar. De allí es donde proviene la palabra sinagoga, amado hermano, que nos habla de alguna manera que la sinagoga es un lugar físico. Es ahí donde necesito separar. El congregarnos en una sinagogue implica que debe de existir un edificio físico. Eso es lo que nos indican la palabra sinagogue o sunagogue en el original. Pero también la Biblia nos presenta, y es ahí donde encontré yo el sentido y Dios me dijo, hay otra palabra que también traduce el congregar, pero en un superlativo,
que no está amarrado a un aspecto físico, de congregación física como tal. Esa palabra episinagoge nos habla de juntarnos más allá o de estar juntos más allá de una congregación física. Esa palabra sunagoge en el original, que es la 4863, a usted le aparece en pantalla. Esa palabra en el original griego significa, mire lo que dice ahí, asamblea de personas. Específicamente dice la concordancia, sinagoga. Por eso es que la iglesia, para estar sunagogueando, es decir, para estar congregándose en la dimensión del sunagoge, por favor tome nota de eso, requiere una ubicación física. Por eso es que usted ve en pantalla que dice, mire, asamblea de personas, específicamente dice acá, una sinagoga. Nos habla de un templo físico. Dice que es la reunión, note lo que traduce sunagoge, reunión o el lugar. Quiere decir que para que una iglesia sunagogue, para que una iglesia se congregue en la dimensión del sunagoge. Por favor, tome nota de esto, amado hermano, usted que nos honra viéndonos en esta mañana. Requiere una ubicación física. Dice también ahí, mire, por analogía, una iglesia cristiana, congregación o sinagoga, nos habla de una ubicación. Diga conmigo, ubicación física. Sí, el sunagoge, que es una reunión común, que requiere un espacio físico como tal. Pero la Biblia nos enseña también que existe otra forma de congregarnos, y esa está descrita bajo la palabra epi-sunagoge. Cada vez que usted encuentra palabras en la Biblia que le antecede la palabra epi, usted va a encontrar que está hablando de algo superior a, algo superlativo a, algo mejor a, es decir, le da una amplitud y una amplificación, por así llamarlo, al concepto de la palabra. La palabra episinagoge en el original griego está descrito en el numeral G1997 y dice reunión cristiana. Cuando usted va y lo busca en el diccionario, ya el episinagoge dice que es una reunión cristiana para adoración. Note la diferencia entre el concepto que nota usted en la parte de arriba de su pantalla con la palabra sunagoge y la palabra epi-sunagoge. Ambas nos hablan de congregación. La diferencia es que entre la primera, sunagoge, y la segunda, la primera requiere espacio físico. El episinagoge, como es una reunión de adoración y superlativa, no requiere una ubicación física, ni una congregación como tal en per se. Recordaremos que dice la Biblia que Dios viene, que el Señor viene, que nuestro amado Señor Jesús viene. Jesús es Dios. Nuestro amado Señor Jesús viene por una iglesia unida en el Espíritu, no unida físicamente. Él no viene por una iglesia física que sunagoguea, sino que Él viene por una iglesia espiritual que epi-sinagoguea. Entonces tenemos que separar, amado hermano, qué es sunagoguear del epi-sunagoguear. Porque una sí requiere un templo físico para una reunión física y la otra requiere de una unidad espiritual, la cual hoy declaramos en el nombre del Señor Jesús que a través de las redes y a través de la televisión, hoy estamos de alguna forma a través de este mensaje declarando la unidad de espíritu. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el Señor viene por una iglesia unida espiritualmente. Cuando nosotros examinamos esa palabra episinagoge, vemos que únicamente aparece 2 veces en la Biblia. El episinagoge, que es la reunión superlativa, o por así llamarlo, la superreunión, que no requiere aspecto físico porque da la amplitud
del Espíritu. Esta palabra episinagoge aparece 2 veces a lo largo de toda la Biblia. La primera aparece en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 25, donde dice, mire, no dejando de episinagoge. Por favor, tome nota que no dice no dejando de sinagoguear o no dejando de sinagoge. No dice eso Hebreos. Hebreos dice no dejando de episinagoge. Aquí nos está hablando de una reunión superlativa, llamémosle así, de un culto o de un servicio superlativo que ha roto las barreras de las paredes físicas de una iglesia, que se empieza a manifestar en amplitud, amado hermano, y que no está circunscrita a un espacio físico. De eso nos habla el episinagoge, y no es casualidad que en el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 25 aparezca esa palabra por primera vez. Entonces, no dejando de episinagoge, ojo, no de sinagoge, aquí estamos hablando ya de otro tipo de reunión superlativa, en unidad, sin romper las bases y los fundamentos dejados a través del libro de Corintios, donde declara que hay pues, hermanos, cuando os reunís. Entonces acá dice, miren, no dejando de episinagoge, estamos hablando de la reunión superlativa, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos los unos a otros, y mucho más, tome nota, cuando ocurre el episinagoge, más al ver que el día se acerca. Acá la palabra llama no solamente a sinagoguear físicamente, sino que aquí está llamando la palabra a episinagoguear. Eso nos habla de ir más allá de un espacio físico. Por eso fue que el Señor me dijo, Byron, episinagoguea, rompe con las barreras. Y eso es lo que muchos ministros están haciendo hoy a través de los medios de comunicación, amado hermano. De ahí es donde el Señor me dijo, y tú no puedes vedar la Santa Cena, porque la Santa Cena es la ministración de mi sangre a mi pueblo. Y tienes que aprender a ir en la dimensión del superlativo del epi. Dice la Biblia, amado hermano, en 1 Corintios capítulo 14, versículo 26, y nos dice cuál es el orden del culto que se debe de establecer. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada cual aporte, note por favor el orden establecido por Dios en el culto. No se hace el culto como se nos ocurre, como parece, sino que dice, mire, cada cual aporte salmo, alabanza. Quiere decir que sí hay un orden establecido. Traiga salmo, es alabanza. Traiga enseñanza, predicación y enseñanza. Traiga revelación, palabra profética. Traiga lenguas e interpretación de lenguas. Nos habla de dones del Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo nos ha dejado descrito a nosotros a través del libro de Corintios cuál es la manera a través de la cual debemos de aprender a llevar no solamente un sinagoge, sino un episinagoge. La segunda vez que aparece la palabra episinagoge, y mire qué tremendo, porque en ambas oportunidades nos está hablando de la segunda venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1. Y ese versículo nos habla del encuentro con el amado, de su segunda venida, de la venida en secreto para con su novia. Pero con respecto, segunda de Tesalonicenses 2:1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra, note por favor, cuando usted va al original y busca esa palabra reunión, no nos habla de sinagoge, nos habla de episinagoge. Con respecto a la venida, quiere decir que la iglesia de Cristo, previo a la venida del amado Rey de Reyes, en su venida en secreto, la iglesia verdadera de Dios se va a encontrar sinagogueando. ¿Por qué? Porque de alguna manera le fue vedada
la reunión física en la dimensión del sunagogue, pero le ha sido habilitada. Por eso es que la Biblia, mire, no es casualidad que los dos versículos donde aparece esta palabra de la dimensión superlativa de la congregación, nos esté hablando, o en ambos casos esté haciendo referencia a la segunda venida de nuestro amado Señor. Entonces Tesalonicenses realmente nos dice con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión, dice esta versión, esta palabra reunión es episinagoge. Búsquela en el original, amado hermano, usted que nos honra viéndonos y que es muy acucioso como los de Berea, que inquieren en la palabra, va a encontrar que esa palabra reunión no habla de un sinagogue, es decir, no la deja limitada a un espacio físico, sino que la lleva más allá en la dimensión del superlativo, porque lo que está haciendo la iglesia con respecto a aquella iglesia que se encuentra esperando la segunda venida del amado, lo que se va a encontrar haciendo es episinagogueando, no sunagogueando. Sin menospreciar, yo sé que todos tenemos nuestro corazón y, amado hermano, usted que nos honra viéndonos en esta mañana, usted tiene deseo de salir corriendo para su iglesia y buscar esa congregación, porque cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía y en unidad, dice la Biblia. Pero tenemos que entender esta dimensión, amado hermano. Tenemos que ver que esa palabra episinagoge está sucediendo y aconteciendo en la iglesia, hebreos y tesalonicenses. Previo a que la novia, aquella parte de iglesia que dio la dimensión de fiel, se está preparando para el encuentro con el amado. Quiere decir que congregarse, lo que pasa es que nosotros conocemos la palabra congregación y amarramos en nuestra forma de pensar, porque pues así hemos sido enseñados, hasta ahora estamos viendo esta dispensación nueva, la estamos aprendiendo los pastores, porque esto nunca ningún ministro pastor lo ha atravesado a lo largo de la historia, amado hermano. Pero tenemos que entender que cuando la Biblia nos habla, tanto en Hebreos como en Tesalonicenses, de aquella iglesia que está esperando el advenimiento de nuestro amado Señor Jesús, del novio, del amado, es una iglesia que no va a estar metida en cuatro paredes. ¿Basado en qué, pastor? En Hebreos y en Tesalonicenses. Porque tanto la iglesia en el libro de Hebreos como en el libro de Tesalonicenses, lo que se va a encontrar haciendo es episinagogueando, no sunagogueando. Por eso es, amado hermano, que el orden del culto es muy importante dentro de todo este proceso. ¿Por qué? Porque es importante mantener la unidad de espíritu. Quiere decir, amado hermano, que para acudir al encuentro con el amado no es necesario únicamente, por favor, el congregarse físicamente, sino que lo importante es entrar en la dimensión de la congregación espiritual. De alguna forma, amado hermano, aunque no estamos físicamente, cada hogar uno a la par del otro en esta preciosa mañana, yo hoy declaro en el nombre de Jesús, y tú no me vas a dejar mentir, que estamos en unidad de espíritu. Nosotros como congregación, como casa, amado hermano, previo a la celebración de esta cena, tal vez algún hermano nos honra viéndonos de otra congregación, nosotros como casa, como iglesia, estamos en una celebración constante previo, amado hermano, a entrar en esta celebración de Santa Cena. Estoy recibiendo fotografías de cada hogar que se esmera por preparar una cena para el Señor. Y eso es sin mencionar los beneficios de la Santa Cena. Entonces, nuestro llamado, amado hermano, como hijos de Dios, no es únicamente, por favor, no estoy menospreciando, porque anhelamos el congregarnos, el estar unidos, amado hermano, ese cariño, ese amor filial que nos merecemos y nos debemos un hermano a otro. Pero la Biblia nos habla que en el tiempo en el cual el Señor Jesús ha de venir a los vientos para pedir con trompetazo que suba la amada, es un tiempo donde la iglesia ya no se va a estar congregando físicamente, como sucede hoy. Yo no sé al final del día, amado hermano, cuando de alguna manera vayamos a tener el privilegio nuevamente de poder reunirnos y congregarnos físicamente. Pero ¿qué pasa mientras la iglesia no se congrega? Mientras la iglesia no sunagoguea, porque no tiene un espacio físico, debe de aprender a episinagoguear, es decir, ir más allá en la dimensión de lo superlativo. Enseñar a la iglesia a tener encuentros con el Señor a través de un perfeccionamiento genuino, amado hermano. Entonces, la iglesia que sunagoguea tiene características, amado hermano.
Y por eso es importante entender que en la Biblia existen muchas palabras que les antecede el prefijo epi, dándonos a entender que existe una manera de edificar la iglesia en la dimensión del episinagogueo. Por ejemplo, quiero colocarle algunos ejemplos. Hechos capítulo 20, versículo 32. Si tú tienes el libro de Hechos capítulo 20, versículo 32, búscalo ahí por favor. Dice: ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Tome nota, para fundamentar lo que le estoy hablando del epi, por favor. Que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Una de las características de la iglesia que episinagoguea es que edifica. ¿Y usted por qué dice eso, pastor? Porque esa palabra edificaros en el original griego es la palabra epoikodomeo. Ep tiene el prefijo y significa construir, criar, sobreedificar y edificar encima. Quiere decir, ojo, la palabra epoikodomeo es una palabra que tiene el superlativo y es una acción que la iglesia de Cristo que episinagoguea va a llevar a cabo en medio de la iglesia, y esa es la edificación. Por eso es que ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para epoikodomeo, para construir, para sobreedificar, para criar, para colocar encima de, es decir, un fundamento. Tome nota, por favor. Otra de las características de la iglesia que episinagoguea la describe el libro de Lucas en el capítulo 1, versículo 79, y dice: mire, para dar a luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Esa palabra, para dar luz, es la palabra epifaino. Otra vez aparece el epi, que es una característica de la iglesia que episinagoguea. ¿Qué hace una iglesia que episinagoguea? Que es decir, que tiene una reunión superlativa, una reunión más allá del aspecto físico terreno. Una de esas características, amado hermano, es que epifaino. ¿Y qué quiere decir la palabra epifaino? Usted la tiene en pantalla. Quiere decir brillar, quiere decir sobre, quiere decir llegar a ser, quiere decir visible, quiere decir conocido, quiere decir dar luz y manifestar. Quiere decir que una de las características de la iglesia que va a episinagoguear o que está episinagogueando, amado hermano, es que es una iglesia que provee luz en medio de la prueba y la tribulación. Por eso dice la Biblia: lámpara a mis pies. Es tu palabra, nos está hablando de un alumbramiento en palabra. Quiere decir que la iglesia que episinagoguea, una de sus características va a ser darle luz a todos los hermanos que vienen caminando, amado hermano, en medio de prueba y tribulación. Por eso es importante que la iglesia no se quede circunscrita a cuatro paredes. Nosotros hemos escuchado muchas veces el concepto, amado hermano, y usted no me va a dejar mentir, donde mucha gente alguna forma ha manifestado que la iglesia no son las cuatro paredes y que la iglesia debe de aprender a salir de la estructura física del templo. Eso es lo que se está haciendo ahora a través de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque la iglesia que episinagoguea, epifaino. ¿Cómo así, amado hermano pastor? Epifaino, sí, da luz, provee luz en medio de prueba y tribulación. Amado hermano, tú que eres de la iglesia que, amado hermano, que es superlativa, que episinagoguea, tú vas a ver que eres parte de esa dimensión de iglesia superlativa, porque tus palabras van a provocar luz a las personas con necesidad. Va tu palabra a dar guianza, tu palabra va a dar instrucción y muchas veces va a alumbrar en medio de la duda del pueblo de Dios. Tome nota, amado hermano. Mateo capítulo 20, versículo 8. Estamos viendo algunas características de la iglesia que episinagoguea. ¿Qué hicimos? Buscamos términos y conceptos en la Biblia
que fueran antecedidos por el prefijo epi. Mateo 28. Y al atardecer, el señor de la viña dijo a sus mayordomos, mire, esto nos habla también del tiempo final, amado hermano. Esta parábola nos habla también de tiempo final. Tome nota, por favor, porque no es casualidad que las palabras epi aparezcan en momentos donde nos habla del advenimiento de nuestro amado Señor Jesucristo. Y al atardecer el señor de la viña dejó a su mayordomo y le dijo, llama a los obreros y págale su jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros. Y usted sabe la molestia que hubo a lo largo de esa parábola. Pero esa palabra mayordomo, y al atardecer el señor de la viña le dijo a su epítropos, epi, otra vez, epitropos o epítropos, porque tiene tilde. Quiere decir que otra de las funciones de la iglesia que episinagoguea es un epítropos. Y la palabra epítropos, cuando usted va al original griego 20:12, que es la que traduce, no se le he dado porque usted la tiene en pantalla ahí. Esa palabra epítropos significa comisionado, significa administrador doméstico, significa guardián, significa intendente. Los hermanos que han seguido la serie de enseñanzas que hemos estado dando acerca de iglesia en el hogar, no me dejará mentir que uno de los conceptos que hablamos fue el concepto del intendente. Es decir, cómo la sierva de Dios debía de aprender a ser un intendente dentro de la casa, es decir, un supervisor que esté constantemente viendo que las cosas se lleven bien a nivel de hogar. Ok, aquí aparece una vez más la palabra intendente dentro del concepto de mayordomo, que es un epítropos, es decir, hay siervos para el episinagogue. Dios se ocupó de dejar siervos en la dimensión del epi. ¿Para qué? Para que sean intendentes, para que seamos mayordomos del pueblo de Dios y que a través de la palabra de luz podamos de alguna forma como epítropos, como siervos, como mayordomos. O sea que hay mayordomos de la sinagogue, pero también hay mayordomos de la episinagogue. Tome nota, por favor, amado hermano. ¿Y cuál es la función de un epítropos? Que es un siervo en la dimensión superlativa del episinagogue. Amado hermano, es proveer supervisión, guianza, monitoreo hacia el pueblo de Dios, guiándoles y guardándoles como ayudas ministeriales de aquellos ministros que están llevando la palabra de bendición y la palabra de salvación en medio del pueblo de Dios, en medio de todo este tiempo de pandemia. Entonces mira, ahí están los epítropos, los mayordomos. Entonces quiere decir que la iglesia que episinagoguea tiene tareas bien específicas, amado hermano. Y espero que ahora entendamos el hecho de que para que la iglesia siga siendo de bendición, la han sacado ahora, amado hermano, pastor que nos honras viéndonos, nos sacaron de la sinagogue para introducirnos en la episinagogue, que es la dimensión superlativa donde ya no requerimos. Mire, platicaba yo con alguien hace como una semana, 3-4 días por ahí. Y me decía, mira Byron, me dijo, fíjate que nosotros somos una familia muy grande. Fue donde yo entendí que la pandemia, amado hermano, que definitivamente está sacudiendo el mundo y ninguno de nosotros está contento con ella, vio como estas cosas, esta situación pandémica, también tiene su lado bueno. A la pastor, ¿y cómo dice esto? Déjeme le explico un poquito. Por eso es que es importante romper la barrera de lo físico. Al final del día tú y yo somos espíritus eternos, eso dice la Biblia. Y vamos de regreso a la dimensión del espíritu, a la casa del Padre espiritual. En la morada, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay, dice la Biblia. Entonces, platicando con esta persona me decía, fíjate Byron, que nosotros somos una familia muy grande. Hablamos de 50, 60 personas, primos, tíos, abuelos, hermanos, sobrinos. Es un grupón inmenso. Unos viven en Europa, otros viven en Estados Unidos, otros están en Canadá, otros viven en el interior de la República,
otros vivimos en la capital, pero fíjate que qué tremendo, porque a través de este chat, y me lo enseñó, estamos todos en unidad conectados, no importando en qué país. Y ahora tenemos tiempo suficiente para comunicarnos y platicar los unos con los otros, todos juntos en un solo chat, sin limitante físico que nos impida comunicarnos como familia. Ahora hablamos más de antes, cuando todavía teníamos la oportunidad de visitarnos físicamente. Entonces dije yo, Padre de la gloria, es cierto. Y una de las cosas, amado hermano, que he experimentado como pastor en este tiempo, increíblemente, Dios es grande, amado hermano. Dios es poderoso y misericordioso. Pero increíblemente ahora, como pastor, estoy más cerca de las ovejas, inverosímilmente, a través de todos estos medios. ¿Por qué? Porque rompimos la dimensión del sinagogue. Estamos rompiendo la dimensión de lo físico para trascender en unidad, no importando el espacio en el cual nos encontramos. Por eso es que tú hoy, estando en casita, no sé dónde nos estés viendo, tal vez nos estás viendo en Estados Unidos, en el Japón o en China, pero la unidad que logramos adquirir a través de estos medios, amado hermano, es una unidad de espíritu. Y la Biblia, hasta donde yo recuerdo, dice que viene por una iglesia unida en espíritu. No viene por una iglesia física. Viene por el cuerpo místico del Señor Jesús. Segunda de Corintios, mire lo que dice. ¿Qué hace o qué funciones va a tener que llevar a cabo una iglesia epi? Es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Esa palabra castigo usted la tiene en azul en su pantalla. Esa palabra castigo es la palabra G2009 en la concordancia. Esa palabra significa castigo o reprensión. La palabra que la traduce, epitimia. Quiere decir que una de las acciones de la iglesia que episinagoguea es la epitimia. Por eso es que, aunque no estamos unidos físicamente, la estructura, por ejemplo, nuestra como Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, se mantiene. Cada líder sigue en su puesto de batalla, dirigiendo sus grupos de trabajo, aunque ya nos sinagogueamos, porque no tenemos permitido por parte de nuestras autoridades, las cuales respetamos, el congregarnos. Hemos decidido como iglesia ir al superlativo de epi-sinagoguear. Y dentro de la dimensión del epi-sinagoguear, parte de la labor de la iglesia que epi-sinagoguea es la epitimia. Epitimia. Y esa palabra epitimia tú la tienes en pantalla. Significa, mire, de un compuesto de dos palabras, la G1909, que es la que traduce epi. Ese 1909 obedece a la palabra epi. Y la G5092, amado hermano, es la que viene como adhesión para la situación de lo que nos presenta de alguna forma el castigo. Y esta palabra epitimia se usa como pena, castigo o reprensión. En pocas palabras, amado hermano, disciplina. Quiere decir que la iglesia que episinagoguea, dentro del aspecto de la administración en la dimensión epi, una de sus funciones va a ser traer también enseñanza y de alguna manera, amado hermano, si usted lo quiere ver así, en aquellos casos que sea necesario, también tiene que traer el castigo, la reprensión o la disciplina en medio de todos aquellos que son parte de la integración del cuerpo místico. Por eso es que la iglesia en esta dispensación se conoce como el cuerpo místico, del cual Jesús es cabeza y todos nosotros somos el resto de los miembros. Eso dice la Biblia. Entonces, parte de la labor de la iglesia, epi, es llevar disciplina en medio del pueblo de Dios. O sea que el Señor no está eximiendo ningún tipo de trabajo. Al contrario, nos está dando los superlativos. Esto es un poco más complicado. Como decía un pastor, es que, mire, nosotros consideramos que no es prudente hacer los servicios no presenciales porque ahí está la gente tomando café, se está parando de sus sillas, que se va al baño, no respeta, no se peinó, tal vez no se cambió la pachama.
Eso es parte de la labor que cada sacerdote va a aprender a ejercitar dentro de su hogar, llevar a su familia, porque la responsabilidad sacerdotal de cada hogar te corresponde a ti, varón. De alguna manera, el ministro está como delegado de parte de Dios, pero en esta oportunidad, basada en las circunstancias, todo esto debe de ser ejercitado a través del sacerdote de casa. Es de allí la responsabilidad pastoral de haber aprendido a enseñar correctamente a aquellos siervos y aquellos hijos espirituales que Dios puso bajo tu cuidado. Entonces, parte de la función de una iglesia epi es la disciplina, la epitimia. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1, otra de las funciones de la iglesia epi. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, tome nota, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu. Teleo, epiteleo, perfeccionando. Esa palabra perfeccionando en el original es la palabra G2005, G2005. Y la palabra es epiteleo, quiere decir que otra de las funciones de la iglesia epi es la perfección y la santidad en el temor de Dios. ¿Hacia quién? Hacia la iglesia. Y es interesante que todos estos conceptos que Dios nos deja no están circunscritos a una congregación física. Amado hermano, tú deberás de recordar que dice la Biblia que la salvación es personal. Quiere decir que si de alguna manera no tomamos seriamente la cena del Señor, no tomamos seriamente la congregación no presencial, es decir, la episinagoge. Hoy declaramos que de alguna manera la iglesia hoy está episinagogueando. ¿Por qué? Porque la sacaron de las cuatro paredes y la están colocando a predicar en medios masivos. Pero el Señor lo consideró. Mire, parte de la labor es el perfeccionamiento, el epiteleo. Esa palabra epiteleo significa llenar más, pone entre paréntesis, usted lo ve en pantalla completamente, quiere decir que el epiteleo es un complemento de lo que se inició en un sinagogue, como parte de la continuación, si usted lo quiere ver, superlativa de una iglesia que va de gloria en gloria y de victoria en victoria. Epiteleo significa ejecutar, terminar, someter, perfeccionar, erigir, hacer, llevar a cabo, acabar, concluir o cumplir. Quiere decir que la iglesia que episinagoguea, parte de su labor va a ser el perfeccionamiento de los santos en términos de terminar la obra, amado hermano, delegada por parte del Señor Jesús, porque la Biblia dice que el que inició la buena obra la va a terminar, es fiel y la va a terminar. Habla de nuestro amado Señor Jesús, utilizando de alguna manera, pensaría yo como ministro, vasos como tú y como yo, en el proceso del epiteleo, del perfeccionamiento, del cumplimiento de la bendición en cada una de nuestras vidas, amado hermano. Entonces, si nos damos cuenta, realmente la iglesia ha entrado en una nueva dispensación. La iglesia ha entrado en otro nuevo tiempo. Y si no tenemos el discernimiento, ni tenemos las bases bíblicas fundamentales, podemos correr el tremendo peligro de errar, amado hermano, tomando decisiones muchas veces fuera de contexto, como una consecuencia, de alguna forma, amado hermano, de que no hemos aprendido a ir a la luz de la palabra. Y no hablamos de que seamos un ministerio perfecto, creo que somos de los más imperfectos que existen. Pero bendita misericordia de Dios, el Señor ha estado trayendo este nivel de revelación para que podamos entender que la iglesia ya no necesita únicamente un templo físico para congregarse. De ahí es que hoy desde tu hogar, tú y yo, cada uno en su... Yo estoy en mi casa, tú estás en tu hogar. Hermano, en Estados Unidos estás en tu hogar, pero estamos en una unidad de espíritu. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo místico, no físico, del Señor Jesús. Marcos capítulo 1, versículo 27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva con autoridad? Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Esa palabra manda en el original griego 20:04 es la palabra epitazo.
otra función epi para la iglesia epi. Y esta palabra epitazo significa arreglar sobre, ordenar. Esa es parte de la función de la iglesia epi, ordenar, mandar, arreglar. Es decir, es una iglesia, amado hermano, que va a tener la capacidad de dar instrucción concreta y objetiva. Eso es lo que está sucediendo hoy en medio de la iglesia. Y es importante que nosotros como pueblo de Dios lo entendamos. Quiere decir que otra de las labores de la iglesia que episinagoguea es que epitazo manda, dirige, ordena. Epitazo. Y eso es parte de la función de la iglesia que se episinagoguea. Ya no está circunscrita a cuatro paredes, sino que ha trascendido en el epi, en el más allá. Esa palabra epi es un superlativo que da el sentido de superioridad, de ir más allá. No es lo mismo una iglesia que sinagoguea que una iglesia que episinagoguea. Hechos capítulo 14, versículo 22. Dice acá: fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, otra vez, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Advenimiento, el reino de Dios, su justicia. Nos habla, amado hermano, de una nueva dispensación, de un nuevo tiempo, de un advenimiento de nuestro amado Señor Jesús. Esa palabra fortaleciendo en el original es la palabra G1991. Tú lo tienes en pantalla. Y la palabra es episterizo. Otra vez el prefijo epi, superlativo. Quiere decir que una de las labores de la iglesia epi es fortalecer al pueblo de Dios en medio de prueba y tribulación. Porque es necesario que en medio de muchas tribulaciones entremos. Por eso es que el tiempo tribulacionario, este tiempo difícil, adverso, amado hermano, es un tiempo preparado por Dios. De alguna manera es un preludio a la entrada del reino. Esa palabra episterizo significa respaldo, restablecer y confirmación. En el original, en la traducción, fortalecimiento. Quiere decir que la labor de la iglesia de Cristo es fortalecer a los hijos de Dios. ¿A través de qué? De la administración de la palabra. A través de la administración del Espíritu. Por eso es importante entender que no somos más una sinagogue. Dios está introduciendo a su iglesia. Cuando hablo de su iglesia no estoy hablando de Fortaleza de Sion. Estoy hablando de la iglesia de Cristo. En todo el mundo. La está llevando a la dimensión del episinagogue. Desde el momento en el que fueron vedadas las congregaciones físicas en los templos, en ese momento la dispensación cambió. Pero Dios ya lo tenía todo bajo control. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 25. Vamos a ir. Primera de Pedro 2, 25. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas. El calificativo de la oveja va descarriada. Andabais descarriados como ovejas. Pero ahora habéis epístrefo, otra epi, que le es delegada a la iglesia del episinagogue. Pero ahora habéis vuelto. Esa palabra vuelto es la palabra epístrefo. Y nos habla de otra función de la iglesia, que episinagoguea. Es decir, una iglesia que no está circunscrita a cuatro paredes. Y es revertir, usted lo tiene en pantalla, convertir y volver. ¿De qué le habla eso? Evangelismo. Evangelismo, palabra de predicación. Es más, si hay alguien que hoy nos esté honrando, viendo este servicio de Santa Cena, tal vez nunca habías participado de un servicio de Santa Cena, o nunca habías participado de un servicio cristiano. Quiero decirte que parte de nuestra labor como una iglesia de Cristo es llevarte al convertimiento,
vuelto al pastor, nos está hablando de tomar a alguien y llevarlo de regreso con su pastor, Cristo Jesús. Entonces la iglesia que episinagoguea, también epistrefo, quiere decir que también convierte, provoca en la gente a través de la palabra de consolación, a través de la palabra de bendición, que sus corazones se vuelquen al Dios Todopoderoso. Quiero cerrar con esto, la ministración de la palabra, para entrar en la ministración de la cena del Señor en esta preciosa mañana, porque no puedo dejar de ministrar la cena del Señor. Primera de Pedro 2:12, para cerrar algunas breves enseñanzas sobre los epis. Sería interesante que te tomes un tiempo, amado hermanos, tú que te gusta estudiar la Biblia. Busca todas las palabras que tengan el prefijo epi y vas a encontrar muchas de las funciones de la iglesia que de alguna manera episinagoguea. Mantener entre los gentiles una conducta irreprochable, Primera de Pedro 2:12, a fin que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la episcope, de la visitación. Esa palabra nos habla acerca de una superintendencia, de un episcopado, de un oficio y de una visitación. Eso nos habla del trabajo pastoral, del trabajo ministerial, del trabajo del obispado establecido en una iglesia epi, amado hermano, para poder llevar a cabo la obra del Señor. Quiere decir que parte también de la iglesia epi va a ser la visitación desde la perspectiva, amado hermano, de traer la edificación del reino de Dios y su justicia en medio del pueblo. Entonces, si nos estamos dando cuenta nosotros aquí, amado hermano, realmente la iglesia fue llevada a una nueva dispensación. Y tenemos que entenderlo nosotros como hijos del reino. Porque si nosotros solamente estamos esperando, amado hermano, poder seguir ministrando los cultos generales, los servicios generales, la Santa Cena, mire, es más, necesitamos llevar bautismos pronto. Necesito coordinar eso. Para eso sí vamos a necesitar un espacio físico. Lo tenemos. Hay cosas que vamos a necesitar el espacio físico para hacerlo con todas las medidas de seguridad. Pero no podemos vedar, por ejemplo, el bautismo en agua por una situación pandémica. No podemos vedar la Santa Cena, amado hermano, que es la administración al pueblo, en términos de sanidad, en términos de perdón. Un pueblo al que se le limita la Santa Cena, se le está impidiendo el perdón de sus pecados, se le está impidiendo la sanidad. Dice la Biblia en 1 de Corintios capítulo 11, versículo 23, ahorita vamos a entrar en la administración de la Cena del Señor, que existen ciertos pasos dejados de parte de Dios para la administración de la cena. Y es algo que no podemos parar de hacer. ¿Por qué? Porque en la Santa Cena hay sanidad. Vedar la Santa Cena, amado hermano, de alguna manera es vedar la manifestación de la sanidad a través de la sangre del Cordero. En la sangre del Cordero hay liberación. Vedar la Santa Cena es vedarle al pueblo sus procesos, amado hermano, de regeneración y de liberación delante de Dios. Porque son aspectos fundamentales, doctrinales, dejados básicos, que no se le pueden limitar. Limitarle la predicación a la gente, amado hermano, es limitarle el alimento. Usted sabe que una de las manifestaciones más grandes de amor de su pastor, amado hermano, usted que nos honra viéndonos y también aquellos hijos espirituales, la manifestación más grande de un ministro, de un pastor, es la preparación de la comida que le da a su pueblo, amado hermano, entendiendo el pueblo que Dios le ha delegado. Cuando digo su pueblo no estoy diciendo que es de su propiedad, es el que Dios le delegó, pero una de las manifestaciones grandes de un ministro de Dios es cuánto tiempo se ocupa en preparar el alimento que sabe es lo que va a solidificar y consolidar el crecimiento espiritual de ese pueblo que lo lleva de regreso a la casa del Padre. Este es el momento para que cada uno nos pongamos a cuentas delante de Dios y le diga: Señor, Padre de la gloria, hoy vengo una vez más delante de ti, Señor, como un hombre pecador, como una mujer pecadora, sabiendo, Señor, que mi condición de hombre, mi condición de mujer muchas veces me han conducido a situaciones y a circunstancias, mi Dios, que no han sido de tu agrado, mi Rey. Reconozco que soy un hombre, que soy una mujer pecador, pecadora, y que necesito, Señor, de tu sangre celestial
para ser limpio, para ser lavado, Señor, de toda inmundicia. Examínese cada uno, hermano, y hoy en el nombre de Jesús, no importa cuál haya sido tu pecado, qué tan negro haya sido tu pecado, no importa. Dice la Biblia que su sangre hoy está fresca en la jofaina para ser derramada sobre ti y sobre los tuyos. Tú que eres hermano en la fe, sigue orando, por favor. Y si hay alguien hoy, en este precioso domingo, que no haya recibido al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador, quiero invitarte en esta mañana, antes de recibir la administración de la Cena del Señor, porque me interesaría que recibieras la Cena del Señor. En la Cena del Señor hay dádivas inmensas. Voy a enseñar a lo largo de esta semana acerca de la Cena del Señor. Pero si tú no has reconocido a Jesús como tu único y suficiente Salvador, hoy quiero invitarte y que me permitas el privilegio de poder guiarte en esa oración, recibiendo al Señor Jesús, el único camino, verdad y vida. Dice la Biblia que no hay otro camino de regreso al Padre, sino Cristo Jesús. Por lo tanto, todo aquel que algún día anhela y desea ver al Padre de la gloria, solamente existe una forma de llegar: a través de reconocer y de recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador. Tú que eres hermano en la fe, sigue orando, por favor, en el nombre de Jesús. Y tú que no has recibido al Señor Jesús, que el Señor, tú no puedes decir, es mi Salvador, déjame guiarte. Solo tienes que repetir conmigo en este momento y recibirlo, y verás la grande bendición que será para ti y para los tuyos. Déjame guiarte en esta oración recibiendo al Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás y repite conmigo. Señor Jesús, hoy vengo delante de ti, recibiéndote como mi único y suficiente Salvador. Quiero reconocer que mi vida ha sido una vida de desorden y de pecado, y que hoy necesito recibirte a ti en mi corazón, porque mi anhelo es ir de regreso a la casa del Padre. Hoy te reconozco como mi único y suficiente Salvador, Señor Jesús. Declaro que no hay otro camino de regreso al Padre, sino a través de ti, mi bendito Señor. Hoy te reconozco como el Hijo de Dios, como el Cordero de Dios. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Yo reconozco que es a través de ti que puedo ir de regreso a la casa del Padre. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador y declaro que en tu sangre preciosa, Jesús, está el perdón de mis pecados. Hoy te doy la bienvenida, Jesús, a mi vida, y declaro en el nombre que es sobre todo nombre, que tú eres mi Señor y mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús te doy las gracias, Padre. Amén y amén. Dios te bendiga, te saluda el pastor Byron Girón, pastor general de Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenezer en Guatemala, Centroamérica. Yo quiero llegar hasta tu hogar, a ti, amado hermano, que te has apartado de los caminos del Señor, y recordarte que el Cristo de la gloria tiene un plan perfecto para ti y para los tuyos. Motivarte y exhortarte a que retomes tu llamamiento en el Señor, recordando la palabra de Él que dice que Él es Padre de misericordias. Y decirte que si no tienes una casa donde congregarte, en Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, una casa que adora y busca el rostro de Dios, tiene las puertas abiertas para ti y los tuyos, motivando y exhortarte en estos tiempos finales a que cada día busques más el rostro de Dios. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima.